Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Iniciamos este espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3, el primero de la semana número 3, en el que vamos a hablar acerca de las actividades y de los recursos y la importancia que tienen estos para que ustedes logren los aprendizajes esperados, ¿no? Cualquier duda, cualquier comentario que tengan referente a estos temas, pueden con todo gusto hacérmelos llegar, porque recuerden que precisamente estos espacios, uno de los objetivos o el principal objetivo de estos espacios abiertos es el de atender las dudas y comentarios que ustedes puedan tener eh, respecto a lo que vamos a estar realizando, ¿no? Pero procuren que estas dudas sean dudas claras y concretas, es decir, después de hacer el esfuerzo de leer y de hacer algunas prácticas, probablemente tengan algunas dudas ya más concretas. Entonces, ahí es donde podemos intervenir para que esas dudas sean superadas. Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de Prepa en Línea CEP. Iniciamos. ¿Cuál es el propósito de la presente sesión? Primero, atender las dudas de forma síncrona, las dudas y comentarios referentes a las actividades. Es decir, la idea es que ustedes después de que inicia la semana tengan oportunidad de leer las instrucciones de las actividades, por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer, y de ahí puedan leer los recursos de la semana, la información que vamos a necesitar para realizar estas actividades, la vamos a tomar de los recursos de la semana. Y también conocer aquellos aspectos que me evalúan. ¿Qué es lo que me evalúan en cada una de las actividades? Pues bueno, esto lo puedo conocer a través de de la rúbrica de evaluación. Entonces, probablemente cuando leemos eh, estos tres recursos, instrucciones, los recursos de la semana, la información y la rúbrica de evaluación, probablemente tengamos algunas dudas que queramos compartir. Y este espacio es precisamente el espacio idóneo para compartir esas dudas. Si bien también podemos atender por medio del mensajero de la plataforma o del correo electrónico, la ventaja que tenemos aquí es que lo podemos hacer de forma síncrona, es decir, estamos conectados ustedes y yo en el mismo tiempo a través de esta tecnología, ¿no? De videoconferencias. Ok, bueno, entonces conocer criterios para elegir la mejor opción al realizar una inversión. Recuerden que cuando hablamos también de... disculpen, es que ando un poco agripado, por eso. Entonces, cuando hablamos de criterios para elegir la mejor opción al realizar una inversión, lo primero que debemos conocer es qué es una inversión, ¿no? ¿Cuáles son los elementos importantes que existen en una inversión, ¿no? Y posteriormente, ya una vez que conozcamos el concepto de la inversión, entonces podemos elegir una inversión basado en algunos criterios que pues me van a ayudar sobre todo a elegir una inversión que tenga un mejor rendimiento, ¿no? Pero son varios. Bueno, creo que alguien dejó abierto su micrófono. Bueno, entonces vamos a conocer algunos criterios para elegir la opción, la mejor opción al realizar una inversión, enfocados precisamente en los aspectos cuantitativos. Cuando hablamos de una inversión, podemos conocer algunos aspectos cualitativos, es decir, aquellas características que tiene la inversión, ¿no? Pero cuando hablamos de estos temas, en el cual hablamos de los temas cuantitativos, es decir, de cantidades, porque lo que nos interesa y el objetivo de este espacio abierto es que nosotros siempre elijamos la mejor inversión basados en el rendimiento que me da. Entonces tengo que medir de alguna forma el rendimiento que me dan estas opciones o identificar algunas características de la inversión que únicamente por este dato yo sé cuál es el que me va a dar la mejor inversión, el mejor rendimiento, ¿no? Entonces, es por eso que es importante conocer estos criterios
Y pues para lograr este objetivo de conocer los criterios para elegir la mejor opción al realizar una inversión, pues vamos a realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades, es decir, aquellas habilidades en las cuales, por ejemplo, puedo desarrollar operaciones matemáticas, puedo conocer modelos que me ayudan precisamente a medir el rendimiento de una inversión, ¿no? Y puedo utilizar algunas hojas de cálculo, por ejemplo, para realizar estas operaciones. Y los conocimientos respecto a lo que es una inversión. Bueno, y a través de todo esto que vamos realizando en este espacio abierto, pues la idea es reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes esperados. Recuerden que estos aprendizajes esperados son las metas a las que debemos llegar. Toda actividad en la que nos dediquemos, siempre existe una meta, porque es precisamente el hecho de conocer esa meta lo que nos permite dirigir los esfuerzos que hagamos hacia la consecución de esa meta, ¿no? Entonces, realizar todas estas actividades nos ayudan precisamente a reflexionar sobre lo que aún me falta para poder lograr con un buen nivel respecto a los aprendizajes esperados. Y también lo importante es para qué. ¿Para qué me sirve conocer la inversión? ¿Para qué me sirve saber cómo medir lo que me da de rendimiento una inversión? ¿Para qué me sirve conocer los criterios que tengo que tomar en consideración al elegir una inversión? ¿No? Pues para lograr un aprendizaje significativo. Precisamente cuando estos temas de finanzas personales tienen gran relación con las actividades que desarrollamos todos los días. Todos recibimos a lo mejor un ingreso, ya sea por alguna actividad productiva que desarrollemos o pues si vivimos con nuestros padres, a lo mejor por ahí nos dan alguna cantidad para que nosotros solventemos algunos gastos. Pero de todos modos, en algún momento vamos a ser personas que tengamos que elaborar. Entonces, hay que conocer estos temas porque al final de cuentas esto nos va a ayudar a saber la forma en la que interactuamos con la economía. El hecho de trabajar y de recibir un ingreso, de gastar, de ahorrar y de poder invertir en algo que me ayude a obtener un rendimiento, pues me da una interacción sana con las finanzas personales, con la economía. Algunas reglas de comunicación virtual, por favor, escriban su nombre completo al ingresar. Utilicen el gesto de levantar mano para señalar que deseen participar. Que las dudas sean claras y puntuales. Sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual. Y por favor, esto es importante, al ingresar, pongan en silencio su micrófono, de forma que las conversaciones privadas se mantengan así, en el ámbito de lo privado. No te preocupes, Viridiana. Bueno, en esta unidad número 2. En la semana número 2 concluimos la unidad número 1 e iniciamos con esta unidad número 2, ¿no? Que lleva por nombre ahorro, crédito e inversión. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el espacio abierto, el primer espacio abierto de la semana número 2, ahí hablamos referente al crédito, ¿no? Y identificamos cómo la tasa de interés es un aspecto importante del crédito, porque es lo que modifica el monto de lo que vamos a pagar al final, ¿no? Pero también lo es el plazo y el monto de lo que prestamos. Mientras más prestemos, pues más va a ser el pago de interés que hagamos. Mientras más largo sea el plazo que tengamos para pagar, mayor va a ser el interés que vamos a pagar. Y por supuesto, la tasa de interés representa el valor del dinero. ¿Cuánto es lo que me cuesta a mí prestar cierta cantidad o comprar algún bien o servicio a crédito? Pues identificamos la tasa de interés como esta parte importante del crédito que elemental sobre todo, ¿no? Entonces, en esta unidad, perdón, en esta unidad
tenemos estos aprendizajes esperados. Primero, describir los procesos matemáticos. Cuando hablamos de describir procesos matemáticos, significa que seamos capaces de realizar operaciones y desarrollar modelos matemáticos para medir ciertos aspectos económicos, ¿no? Como el rendimiento de una inversión, como el monto a pagar o el valor del interés que pagaríamos por un crédito, o identificar cuánto es lo que estamos obteniendo de ahorro. Es decir, que seamos capaces de realizar estas operaciones, que conozcamos estos modelos y que los podamos resolver, porque solamente de esta forma vamos a medir la situación financiera en la que nos encontramos. Entonces aquí no se trata de describir como lo han hecho muchos en sus actividades, donde colocan paso a paso lo que han hecho y lo van relatando. No significa eso. Este es un criterio más que nada pedagógico, que significa que puedo desarrollar estas operaciones matemáticas, ¿no? Yo soy capaz de desarrollarlas. ¿Por qué? Porque conozco, por ejemplo, la jerarquía de las operaciones, porque sé multiplicar, porque sé dividir, porque sé restar, porque ahora conozco cómo realizar una operación, una operación exponencial, ¿no? Entonces, a través de todas estas habilidades que voy desarrollando, voy siendo capaz de desarrollar todas estas operaciones para obtener un resultado. Y me apoyo mucho de la hoja de cálculo porque es de alguna forma una herramienta que me ayuda a dejar evidencia de las operaciones que realizo a través de estas fórmulas que vamos desarrollando, que si ustedes se han dado cuenta, muchas son muy simples, como introducir algunos datos en la calculadora, ¿no? Pero voy dejando evidencia de cómo lo voy desarrollando. Y además que, por ejemplo, estamos ya en una semana en la que voy a entregar mis actividades en una hoja de cálculo. Entonces, pues esto va a ser más fácil para que pueda dejar evidencia de las operaciones matemáticas que voy realizando. También otro de los aprendizajes esperados es establecer criterios, es decir, qué es lo que tengo que tomar en consideración cuando ustedes van a comprar, supongo que toman en consideración ciertos aspectos al momento de comprar, ¿no? O al momento de tener un ahorro. Hay ciertas cosas que ustedes dicen, esto para mí es importante. Pues bien, probablemente sí sea importante, pero aquí vamos a conocer criterios que nos ayudan a decidir, por ejemplo, el CAT, el GAT, que son criterios que hay que conocer y tomar en consideración cuando tengo varias opciones, ya sea para hacer una operación a crédito o una inversión, ¿no? Estas partes son importantes, además de todos los elementos que tienen un crédito, como lo es una inversión, como lo es la inflación, los impuestos, la tasa de rendimiento, que también son aspectos importantes, ¿no? Pero hay que conocer algunos que afectan directamente al rendimiento que voy a obtener. El otro es proponer conclusiones o estrategias desprendidas del análisis para mejorar su situación económica e incrementar el ahorro familiar o personal. Esto lo vamos a ver la siguiente sesión. Es decir, que no solo se trata de mecanizar las operaciones, si bien puedo desarrollar eh, eh, muy claramente, muy velozmente las operaciones matemáticas, eh, el resultado significa algo y lo tengo que analizar, saber qué es lo que me está diciendo ese resultado y cómo lo puedo utilizar para tomar una decisión. Y precisamente este es el aprendizaje esperado. Proponer conclusiones o estrategias desprendidas del análisis para mejorar su situación económica e incrementar el ahorro familiar o personal. Bueno, eh, de esta forma, que lo que estamos haciendo es la forma en que interactuamos con la economía. Ustedes como ciudadanos, como personas que necesitan de ciertos bienes o servicios, necesitan interactuar con la economía, ¿no? ¿Cómo? A través del ahorro, del ingreso y del egreso que ustedes obtienen, ¿no? De lo que ganan y lo que gastan. Que la diferencia entre eso es lo que es un ahorro, pero también a través de la inversión, ¿no? La idea de la inversión es precisamente que nuestro ahorro no pierda su valor. Y ahorita vamos a ver por qué. Y la inversión puede ser bancaria o en bienes inmuebles o en bienes muebles. Una vez que identifiquemos lo que es una inversión, entonces podemos identificar con claridad cuándo es una inversión bancaria, cuándo es una inversión en bienes inmuebles
o una inversión en bienes muebles. Es decir, ¿qué se espera cuando nosotros adquirimos una inversión en bienes muebles? Y el crédito, que también es importante conocer la tasa de interés, cómo funciona la tasa de interés en el crédito, que esto ya lo vimos, ya lo hicimos, que el crédito puede ser bancario y no bancario, y que existe un indicador que se llama costo anual total o CAT, que si ustedes manejan, por ejemplo, alguna tarjeta de crédito o tienen algún préstamo de nómina o de sus papás, ustedes pueden ver este indicador que se llama costo anual total. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿qué es eso? Y en uno de los recursos podemos resolver esta duda. La idea de todo esto, de conocer todos estos temas, es que tengamos un proyecto de vida económicamente sustentable. Es decir, que a través de conocer y manejar cada uno de estos temas, nosotros podamos tomar decisiones que nos ayuden a mejorar nuestra economía y a no tener problemas económicos, ¿no? Basados en el desconocimiento de algunos de estos conceptos, ¿no? De su uso sobre todo. Muy bien. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que es una inversión. Entonces, ¿qué es una inversión y qué hay que considerar antes de elegir la mejor opción? Entonces, aquí vamos a tratar de lograr este aprendizaje esperado, de establecer criterios de economía básica para determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Entonces vamos a realizar este Menti con el apoyo de ustedes, por supuesto, porque precisamente es el objetivo, que ustedes identifiquen lo que han leído de los recursos y se han podido comprender cada uno de estos conceptos. Comprender los conceptos forma parte importante del proceso de aprendizaje. Si no conozco lo que es una inversión, probablemente cuando ustedes llegan tienen una noción de lo que es una inversión, pero son aspectos un poco más técnicos. Y la idea de leer los recursos es incrementar y verificar si efectivamente lo que yo sé que es una inversión es lo que realmente es, ¿no? O a lo mejor mi información está incompleta porque no sé cuáles son esos parámetros que determinan lo que es una inversión o no sé cómo medir el valor de un rendimiento. Entonces, la idea con los recursos es que incremente o verifique o modifique el concepto que yo tengo sobre cualquier tema, en este caso sobre la inversión. Entonces, la idea es esa de leer los recursos, complementar con lo que sé, con la nueva información que voy leyendo de los recursos de la semana. Entonces, esa es la importancia de de los recursos que me permiten ampliar el conocimiento sobre los temas que estamos abordando en cada uno de los módulos. Ok, entonces aquí lo vamos a presentar. Recuerden, hay una pregunta, ustedes responden basado en lo que han leído de los recursos. Si por alguna razón desconocen la respuesta, lo ideal es que ustedes identifiquen una estrategia para superar el hecho de que no sepan algo de lo que estamos preguntando en este cuestionario, ¿no? Y que vuelvan a leer los recursos y que identifiquen con claridad la respuesta que era en estas preguntas. Incrementar el conocimiento, eso es importante. Destinar cierta cantidad de dinero en la compra de algún producto, bien o servicio, del cual se espera que al paso del tiempo reditúe un beneficio, ¿es un crédito, es un ahorro o es una inversión?
Efectivamente, es una inversión y aquí la palabra clave es que al paso de un tiempo reditúe un beneficio, ¿no? Destinar cierta cantidad de dinero, es decir, yo voy a tomar parte de mi ingreso y lo voy a destinar a comprar algún producto, como puede ser un bien mueble o un bien inmueble, o colocarlo en una cuenta bancaria que me genere con el paso del tiempo un beneficio. Entonces, si logramos comprender el concepto, podemos identificar ciertas características de lo que es una inversión, que al final de cuentas lo que me interesa es que reditúe un beneficio. Pero para que reditúe un beneficio hay que tomar en consideración ciertos criterios, es decir, cómo puedo elegir aquel que me va a redituar el mejor beneficio. Esa parte es de las importantes también. Ok, ahora vamos a la 2. Los siguientes aspectos son los más importantes a considerar antes de realizar una inversión. Fíjense, ahora hay aspectos importantes. ¿Cuál es el objetivo de la inversión? Obtener un rendimiento. ¿Y qué aspectos tengo que considerar antes de realizar una inversión? El monto del crédito, la amortización, la tasa de inflación y el rendimiento. Muy bien, la tasa de inflación y el rendimiento. La tasa de inflación es un elemento eh, de la economía en general, ¿no? Que determina lo que va a perder de valor nuestra moneda. Si ustedes se dan cuenta, si llegan hoy con 100 pesos a comprar al supermercado, compran cierta cantidad de productos. Y si dentro de un año llegan y con esos mismos 100 pesos quieren comprar esa misma cantidad de productos, ya no es posible. Van a tener que adquirir menos, porque por el hecho de que existe un componente inflacionario, el valor de los productos se ha incrementado y mis 100 pesos ya no valen lo mismo, es decir, ya no puedo comprar los mismos productos que compraba con hace un año, ¿no? Entonces, tengo que jugar, si yo sé que si ahorro, por ejemplo, 1,000 pesos, 2,000, 3,000 pesos, y los dejo ahí bajo el colchón, solamente por este componente llamado inflación, ese dinero va a perder su valor, es decir, el esfuerzo que estoy haciendo por ahorrar se va a ver mermado por dejarlo en un lugar que no me está generando ningún rendimiento. Por el contrario, por el hecho de que va pasando el tiempo, la tasa de inflación va descontándole el valor a mis ahorros. Es decir, si hoy puedo comprar con esos 2,000 pesos cierta cantidad de productos, dentro de un año que saque esos ahorros para comprar lo que yo estaba juntando, ya no va a valer lo mismo. Es decir, voy a tener que desembolsar más por el hecho de tener, por no haber invertido. Entonces, la idea es esa con la inversión, ¿no? Que los ahorros que yo tenga no pierdan su valor a través de la tasa de rendimiento comparado con la tasa de inflación. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Se traduce en menor valor de la moneda y por ende menor posibilidad adquisitiva. Inflación, tasa de interés y rendimiento. Efectivamente, se traduce en menor valor de la moneda. Ya hablamos que la tasa de inflación, por ejemplo, es lo que hace que mis ahorros o mi dinero pierda su valor, es decir, que tenga un menor valor de la moneda y por ende menor posibilidad adquisitiva. Entonces, en este caso es la inflación. El rendimiento, por el contrario, lo que hace es obtener una cantidad adicional a la que voy a invertir. Es el resultado que indica la productividad, es decir, sobre lo que se ha invertido y su relación con lo que cuesta y su utilidad. Es decir, lo que se invierte
y lo que se gana. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Crédito, rendimiento o inflación? Efectivamente, rendimiento. Rendimiento es lo que se gana. Inflación es lo que se pierde por el paso del tiempo, por el hecho de que los productos van incrementando su valor por diferentes circunstancias. El hecho de que yo hoy pueda comprar cierta cantidad de productos, no voy a comprar los mismos dentro de un año por el hecho de haber tenido efecto lo que es la inflación. Todos los días algunos productos suben sus precios y ya no vuelven a como estaban antes. Entonces esto le resta a mis ahorros valor. Por el contrario, el rendimiento es la parte importante de la inversión, lo que me va a generar de ganancia. Y por último, vamos a ver, Pedro invierte en un pagaré bancario que da 6% de interés anual y la inflación esperada anual es del 8%, es decir, el rendimiento y lo que pierde su valor. Pedro entonces gana 2%, pierde 2% o gana 6%. Pierde 2%, es correcto, porque si gana 6% y su valor pierde 8%, pues obviamente sigo perdiendo un 2%, es decir, voy a alcanzar a recuperar 6, pero aún me va a faltar 2. Entonces, si se dan cuenta, la tasa de interés o de rendimiento de una inversión es importante y conocer también el valor de la inflación. ¿Qué es lo que busco entonces? ¿O cómo debe ser la tasa de rendimiento de una inversión respecto a la tasa de inflación? ¿Igual, mayor o menor? A ver, ¿cómo debe ser entonces una tasa de interés respecto a la tasa de inflación? ¿Mayor, menor o igual? ¿Qué es lo que buscaría que fuese para que pueda tener un rendimiento real? Mayor, claro, buscaría tener tasas de rendimiento. Si la inflación es el 8%, buscaría tasas de rendimiento de 9, de 10, mayores al 8%, ¿no? Porque eso es lo que va a evitar que pierda de valor mi dinero. Muy bien, muchas gracias. Ahora bien, vamos a ver, al final de cuentas podemos concluir que inversión entonces es destinar cierta cantidad de dinero en la compra de algún producto, bien o servicio, el cual se espera que al paso de un tiempo reditúe un beneficio o una ganancia. Es decir, cualquier cosa que yo compre, un producto, un bien o un servicio, lo que espero cuando estoy invirtiendo es obtener un rendimiento, como ya lo vimos, ¿no? Un rendimiento superior al valor de la inflación. Es necesario considerar entre varios aspectos los ingresos, los egresos, la meta u objetivo, los impuestos, las ganancias, el rendimiento, la tasa de inflación, entre otros, ¿no? Pero aquí vamos a rescatar los impuestos, el rendimiento y la tasa de inflación como aspectos importantes. La inversión puede ser bancaria o no bancaria. Puede ser bancaria porque yo puedo llevar mis ahorros a una institución bancaria en la cual muchas veces me ofrecen ciertos productos o servicios para que yo invierta y deje mi dinero ahí y que me dan algún rendimiento. O puedo comprar un bien o servicio, un terreno, un vehículo, por ejemplo. Lo importante es evaluar qué tan convenientes son este tipo de inversiones. No todas son buenas inversiones, como ya vimos, por ejemplo, en
la pregunta que colocamos en la actividad. No todas son buenas inversiones, hay que saber evaluarlas para entonces tomar las mejores decisiones. Y ahora vamos a hacer esta, describir los procesos matemáticos. Si ustedes, si nos damos cuenta el día de hoy en día, si nos damos cuenta, lo que se busca es medir el valor del rendimiento. ¿Cuánto es lo que voy a obtener de rendimiento? ¿Qué aspectos me ayudan a comparar este, las diferentes inversiones? Supongamos que Juan ahorra durante 2022 la cantidad de 23,000 pesos y quiere saber dónde le conviene dejarlos. Es decir, él sabe que el dinero ahorrado que no se invierte probablemente pierda su valor y tiene dos opciones: una cuenta bancaria de ahorros que le ofrece un interés del 2% anual o en CETES. ¿Cuánto es lo que obtendría y cuál es la mejor opción? ¿No? Así ustedes pueden tener una cantidad de ahorro y quieren evitar que esto pierda su valor. Entonces, empiezan a buscar opciones y se dan cuenta que existe una en un banco que les da el 2% anual, pero también existe otra opción que se llama CETES. La idea es medir, bueno, entonces, ¿cuál es la que puedo elegir? Entonces, vamos a hablar aquí de CETES, ¿no? Esta es una página que se llama CETES Directo. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos aquí arriba? CETES son certificados de la tesorería, es decir, son instrumentos financieros que emite el gobierno federal, es decir, el gobierno federal te dice, a ver, deja tus ahorros conmigo y yo te voy a ofrecer un rendimiento, ¿no? El gobierno federal lo utiliza para muchas cosas, pero al final de cuentas lo que nos interesa es obtener un rendimiento, ¿no? Entonces podemos dejarlo con ellos y decirle, bueno, lo voy a dejar aquí en tus CETES, ¿cuánto me vas a dar de rendimiento? ¿Cuál es la tasa de rendimiento? Y aquí, por ejemplo, podemos ver CETES a un mes, es decir, si yo dejo mi dinero un mes, me va a dar esta tasa de rendimiento. Si lo dejo 3 meses, me va a dar esta tasa de rendimiento. Y si lo dejo 6 meses, me va a dar esta tasa de rendimiento. Entonces, únicamente con la pura tasa, ¿dónde me conviene invertir? En la cuenta bancaria que me ofrece un 2% anual o en CETES, que me ofrece por invertir un mes 11%, una tasa de rendimiento del 11% anual o hasta 6 meses una tasa de rendimiento del 11,22% anual. Donde solamente al conocer las tasas, ¿qué decisión tomarían ustedes? Solamente al conocer las tasas, ¿qué decisión tomarían? ¿CETES o la cuenta bancaria del 2%? Estamos estableciendo algunos criterios para comparar, es decir, todavía no hacemos ningún cálculo, simple y sencillamente con algunas características de las opciones de inversión, ya puedo elegir una, ¿no? CETES. ¿Por qué CETES, Viridiana? ¿Qué te hace elegir? Porque la tasa es mayor. En efecto, la tasa de rendimiento de CETES es mayor. Entonces ya identificamos un criterio, ¿no? Para elegir la mejor opción. Bueno, entonces decide Juan, bueno, pues en efecto, quiero ahorrar en CETES. Y ahora, ¿cuánto es lo que voy a obtener de rendimiento? Y aquí en CETES, a ver, ajá, hay una calculadora.
una calculadora especializada, ¿no? En la obtención de rendimientos de CETES. Entonces, se dan cuenta, es muy sencilla, tengo un monto y tengo un plazo. Es todo lo que necesito. La idea es que muchos de los cálculos que efectuamos a veces los podemos delegar. Hoy en día con la tecnología ya podemos delegar muchas de las operaciones matemáticas a simuladores, a calculadoras especializadas, a simuladores en general, ¿no? Eh, Muchas páginas de internet que nos ayudan a obtener efectivamente ya un rendimiento o lo miden. Lo que tengo que hacer yo es identificar algunos aspectos que me piden y que me van a ayudar a obtener el rendimiento que estoy solicitando. Entonces, en este caso, por ejemplo, Juan tiene 23,000 pesos. Entonces, es la cantidad o el monto que quiere colocar Juan en su inversión y lo quiere invertir un año. Entonces, si se dan cuenta, aquí automáticamente ya me aparecen los datos que voy a obtener, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, básicamente en este espacio me dice, con esos 23,000 pesos puedes comprar esta cantidad de CETES. Y hay una pequeña cantidad que ya no puedes comprar, ya no te da, pero con eso te voy a dar estas otras tres títulos financieros que sí te van a alcanzar, ¿no? Al final de cuentas, todavía vas a tener un pequeño remanente, un cambio, ¿no? Como cuando voy a la tienda y me dicen, bueno, con estos 23,000 pesos te alcanzan para esta cantidad, por ejemplo, de verduras. Y te queda un cambio. Con ese cambio te puedo dar dos chicles. Entonces, aquí lo que vemos efectivamente es eso. Compramos CETES, pero llegó hasta cierta cantidad que ya no pudimos comprar más y nos vendieron otros títulos financieros con un menor rendimiento. ¿Cuál es la tasa entonces de rendimiento de CETES a un año? Ustedes la pueden identificar en esta calculadora, en este simulador. ¿Cuál es la tasa de CETES? A ver, ¿cuál es la tasa de rendimiento de CETES? Toda la información está acá. Muchas veces lo que hay que hacer es analizarla para conocer lo que esta información me quiere decir. ¿Cómo la puedo utilizar para conocer y tomar decisiones? Esa es la parte importante. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no tuve necesidad de realizar las operaciones porque las delegué a una calculadora. Entonces, ahora lo que me corresponde a mí es analizar esa información que ya me están proporcionando y con eso elegir o conocer el rendimiento que obtendría al final. Entonces, ¿cuál es la tasa de rendimiento? 11,40. Muy bien. ¿Cuál es el valor o el interés o el rendimiento bruto que obtendría por invertir en CETES? El rendimiento bruto. 2,657. Muy bien, pero fíjense cómo este rendimiento que obtuve no me lo van a dar todo, porque aquí me dice ICR, es un impuesto. Entonces se dan cuenta de los criterios o lo que hay que considerar antes de realizar una inversión es el impuesto, porque esto no me lo van a dar. De estos 2,657 me van a descontar este impuesto de 114,96. Entonces me van a dar una cantidad menor a la que obtuve de rendimiento, por que me van a descontar los impuestos. Y al final voy a obtener 25,543,22. Entonces, eh, pues de invertir 23,000 pesos en un año a invertir 25, a obtener 25,543, pues vamos a ver cuál va a ser el valor de la inversión.
Y acá está, fíjense, de enero 2023 a enero del 2024, es decir, durante todo ese periodo de un año, que es el que Juan tuvo invertido su dinero en CETES, la inflación fue de 4,88 y él obtuvo entonces 11,40, es decir, ganó o perdió. Su dinero perdió su valor 4,88%, pero ganó 11,40, es decir, ganó o perdió. Ganó, claro, únicamente con saber las tasas podemos determinar si ganó o perdió. Es decir, es una buena inversión, pues es una buena inversión porque me ayuda a que mi dinero no pierda su valor. Entonces, aquí identificamos varios conceptos. La idea, como ustedes vieron, no es únicamente realizar las operaciones matemáticas. Inclusive en una de sus actividades, ustedes van a utilizar un simulador y la idea de utilizar el simulador es que identifiquen que gran parte de las operaciones hoy en día no hay necesidad de hacerlos. Sí es importante conocerlas, es importante saber cómo se obtiene, pero también es importante esta parte de analizarla para conocer qué es lo que me está diciendo esta información, ¿no? Como lo hicimos acá. Entonces, ya conocimos una inversión. ¿CETES qué sería? ¿Una inversión bancaria o en bienes muebles o en bienes inmuebles? ¿Qué sería CETES? ¿Una inversión bancaria en bienes muebles o en bienes inmuebles? A ver, ustedes, sin miedo a equivocarse, reflexionen un poquito. ¿Qué consideran que CETES es un bien mueble? ¿Es un bien inmueble o es una inversión bancaria? Reflexionen tantito. A ver, ya reflexionaron. Un inmueble de inmuebles. Un inmueble es algo que no se puede mover, como una casa, por ejemplo. Una casa no se puede mover. Muebles es cuando se puede mover, como un vehículo. CETES es un mueble o un inmueble o una bancaria. Es bancaria. CETES son títulos que emite el gobierno federal a través del Banco de México. Entonces, como ven, son administrados y operados, bueno, son más bien emitidos por el Banco de México y al ser emitidos por una institución bancaria del gobierno federal, pues obviamente eh, son bancos. Ok. En conclusión, ¿qué es una inversión? Esto es algo que ustedes deben analizar. ¿Cuáles son las características de la inversión? Es decir, conocer qué es lo que sé sobre la inversión.
hacer, es decir, cómo puedo medir el valor de una inversión y cómo puedo tomar en consideración el conocer, el medir el valor de una inversión para seleccionar la que es más adecuada. Y por supuesto, algún ejemplo que ustedes utilicen en su vida cotidiana al momento de invertir, ¿no? O alguna estrategia que puedan diseñar. Como ya vieron, entonces de ahí pueden conocer alguna estrategia que les ayude a ustedes a mejorar el rendimiento que tienen respecto al valor de una inversión. No sé si haya alguna duda hasta el momento. La gente realiza muchos cálculos, dice, pero piensa poco. Y aquí la idea es que estos cálculos vamos a delegarlos. Es importante conocer, sí, podemos conocer cómo se efectúan, pero cuando se trata de tomar una decisión, hay ciertas herramientas que nos van a ayudar con estas operaciones. La importancia es pensar, analizar y decidir, ¿no? Ya tengo las operaciones, no las hice yo, pero las evalué y sé que están correctas y con eso voy a tomar una decisión y esa decisión tiene que estar basada en las operaciones matemáticas que me dio el simulador, ¿no? ¿Cómo esto me puede ayudar? ¿Cómo esa información la puedo tomar para mejorar mi situación financiera o elegir la mejor opción al hacer una inversión o comprar a crédito? Bueno, entonces que tengan una excelente noche y nos vemos el día viernes. Mucho éxito en sus actividades.